Con eso vamos a empezar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y bienvenidos a la clausura de la conferencia digital de Territorio y Juventud de 2025. Soy Betty Ajay y ha sido un privilegio estar con ustedes desde la conferencia inaugural. Antes de empezar, mientras estamos esperando a los compañeros y compañeras para que se nos unan, vamos a tener algunas notas logísticas. Por favor, tengan en cuenta de que se está grabando esta sesión. Y segundo, si quieren hacer una pregunta, pueden utilizar la función de preguntas y respuestas para continuar la conversación. La interpretación está disponible a francés, español, portugués e inglés. Pueden seleccionarla en la parte inferior de sus pantallas y por último, esta es un espacio seguro y les pedimos que tengan respeto por los otros, que sean íntegros cuando estén comentando y les pido que tengan una escucha activa de la conversación que estamos llevando a cabo. Por último, tendremos recursos adicionales y otros documentos que compartiremos a través del chat. Me gustaría preguntarles de dónde se están uniendo hoy, así que les pido que se tomen un momento para presentarse por el chat, que compartan con nosotros su nombre, la organización a la que representan y desde dónde se están uniendo. Soy Betty, representante de la organización juvenil Green Africa y me uno desde Accra, Ghana. Por favor, unimos todo en el chat. Hace 2 días empezamos con historias de identidad, pertenencia y dignidad. Nos hemos recordado que el territorio no solo es sobre posesión, sino también sobre memoria, cultura y pertenencia. Y hoy, cerrando, volvemos a estas historias con una pregunta. ¿Cómo promovemos que estas discusiones, estas conversaciones sigan adelante hacia la COP 30 y más allá? Y como prometí, déjenme que les cuente una historia. Con 22 años empecé a trabajar como coordinadora de proyecto en Accra, Ghana. Uno de mis primeros encargos fue trabajar con la Asamblea Municipal para asegurarnos de conseguir terreno para un proyecto que crearía trabajos y mejoraría la gestión de residuos en la comunidad. Me acuerdo de cuando entré a la asamblea, de sentarme con el director y explicarle la importancia del proyecto. Después de escucharme, me miró y me dijo: «Tienes 22 años, eres chica, ¿qué vas a hacer?». Estas palabras fueron muy hirientes, verdaderamente lo fueron. Pero en vez de arrepentirme de hacerlo o en vez de parar, nos motivaron a mí y a mi equipo, nos mejoramos y el proyecto se convirtió en uno de los modelos de gestión de residuos en Ghana. Y de hecho ganamos el premio Earthshot. Y la asamblea, ella misma, testificó que nuestro trabajo redujo sus costes de gestión de residuos en la comunidad y de incluso llevó concienciación sobre la gestión de residuos. La experiencia me ha demostrado que la edad y el género y sus estereotipos puede que creen barreras, pero la perseverancia y las pruebas tienen un impacto a la hora de derribarlas. Y de muchas maneras esto es lo que vamos a tratar en esta última sesión de clausura. Recoger la sabiduría que hemos recogido, enfrentarnos a las barreras y crear un camino adelante y reflexionar sobre él. Una de las frases que más se ha quedado conmigo fue sobre el panel sobre personas indígenas y afrodescendientes. Y fue Use it or lose it. Hazlo joven o piérdelo. La farmacia del futuro. Y con eso
Nos gustaría escuchar de ustedes, los participantes, qué les ha llegado más. Les agradecemos que compartan a través del chat y que compartan las voces de esta conferencia. Y para escuchar más reflexiones, me gustaría presentar a dos personas increíbles que van a estar con nosotros hoy y que nos van a guiar por los puntos más importantes y las conclusiones de las 8 sesiones de los últimos 3 días. Luis Vaquero es un consultor de gestión de datos en el Land Portal y estudia un doctorado en estudios de desarrollo en la Universidad de Bonn. Es experto en la gobernanza territorial basada en los datos, evaluaciones de las necesidades humanitarias y la resolución de conflicto basada en la comunidad. Diana Chialo es especialista en datos e información territorial, con 5 años de experiencia apoyando a las comunidades marginalizadas en consecución de derechos sobre la tierra y actualmente trabaja como consultora para el Land Portal en materia de datos, construyendo sobre su experiencia en instituciones como la Hábitat de Naciones Unidas. Y con eso les invito a que consideren qué ha resonado más con ustedes en el chat. Y con eso le doy la palabra a Diana. Muchas gracias por esta presentación y por los últimos 2-3 días. Pensando en las últimas 4 sesiones, tengo 5 puntos principales que verdaderamente han conectado conmigo o que han sido recurrentes durante las diferentes sesiones. Una sesión en inclusión, una sesión centrada en las mujeres y mujeres indígenas, otra sesión basada en los datos y en los sistemas de información geográficos. Sesiones muy diferentes, pero me gustaría comenzar diciendo que a lo largo de toda la conferencia, uno de los mensajes más recurrentes ha sido que los jóvenes quieren sentarse en la mesa de diálogo, quieren ser incluidos, ya sea en la gobernanza o en la tecnología. Desde nuestros ponentes del sur de África, nuestros ponentes de Asia, lo que dicen es que que quieren que la juventud esté incluida, quieren reflejar los retos a los que se enfrentan. También vemos que ha habido marcos institucionales y sistemas discriminatorios, pero si pensamos en la COP30, uno de los temas que se repiten y que sabemos que se van a hablar durante la COP30 va a ser la discriminación y los sistemas y marcos discriminatorios. No estamos hablando ni siquiera de recursos. Sabemos que los jóvenes no tienen el poder, la influencia y el poder económico para llevar a cabo estos cambios. Pero a pesar de todos estos retos, se concluye que podemos y queremos llevar a cabo esta colaboración intergeneracional para llevar a cabo esta agenda. Otro tema es la falta de recursos. Todos hemos reconocido que necesitamos más asociaciones público-privadas, con las instituciones, también con grandes empresas, porque sabemos que pueden llevar a cabo mucha movilización de recursos. El rol de las mujeres, el papel de las mujeres en la agenda climática de Lucas Mbiesi. Yo no estoy muy familiarizada con las comunidades indígenas o con las personas que provienen de territorios sagrados, pero déjenme leerles. Hay que proteger los territorios sagrados implica proteger las voces sagradas. Las mujeres tienen un rol crucial a la hora de transmitir la información a través de las narrativas y transmitiéndolo entre generaciones
y creando adaptación al cambio climático. Otro ítem que se ha mencionado es que reconocemos que existe el patriarcado y que está frenando la inclusión y la participación de las mujeres. Antonio Luis, una cita traducida que quiere decir que tenemos que trabajar con los hombres y tenemos que tener más sensibilidad con los problemas de género. No es un problema de las mujeres, sino que es un problema más inclusivo con el que traemos que trabajar de forma conjunta para asegurar que las mujeres pastoras, las mujeres indígenas tengan acceso, o incluso mujeres que tienen más educación, etcétera. Algo que también me llevo conmigo de estas sesiones es que no podemos mirar a las mujeres como un grupo homogéneo, porque dentro del grupo mujeres hay pequeños subgrupos que se enfrentan a retos específicos y requieren soluciones específicas. También me gustaría conectar el papel de las mujeres, el acceso a los derechos territoriales, mi próximo punto, y es qué pasa más allá del acceso. ¿Qué pasa con las cuestiones más allá del derecho a la tenencia de la tierra? ¿Qué políticas tenemos que frenan a los jóvenes en el acceso a la tierra, ya sea por barreras después de una herencia o por problemas económicos? Tenemos también las cuestiones de las mujeres indígenas y mujeres pastoras. Nos damos cuenta de que el cambio climático es una situación que está ya sucediendo, que es un verdadero reto. Por ejemplo, en el contexto africano, las mujeres pastoras de mi país, lo que vemos es que los modos de vida pastorales y trashumantes están cambiando. ¿Cómo adaptamos los modos de vida tradicionales pastoralistas y cómo aceptamos nuevos modos de vida nuevas sin cambiar la, sin cambiar las bases culturales y sociales y sin arriesgarnos a exponernos a violencia de género? Estamos hablando de cuestiones más allá del acceso a la tierra, ya sea en contextos rurales o urbanos. El acceso a la tierra, sí, pero ¿cómo podemos aprovecharla al máximo? Se hizo una pregunta, pero me refería a ella después. ¿Cómo podemos unir a los jóvenes con los mercados a los que se pueden referir? ¿Cómo podemos luchar, fijarnos en el tema del territorio más allá del acceso al terreno? Va más allá del acceso al terreno y centrándonos en las tecnologías de GIS, tuvimos la participación de Tom Tomilola de Nigeria, que nos presentó un muy buen uso de la tecnología de datos satelitales y cómo podemos cambiar lo que está sucediendo en los bosques de Nigeria. Ahora tenemos que empezar a preguntarnos cómo centrar estos datos para las comunidades y cómo podemos hacer que las personas lideren estos datos. Ahora a nivel global tenemos tantísimos datos, pero ¿cómo podemos hacerlos útiles para nosotros? ¿Cómo podemos tomar uso de estos? Podemos tener una idea de lo que ha pasado en la cuenca del Congo en los últimos 15, 20 años, pero ¿cómo llevamos esto a las comunidades y cómo utilizamos esta información para empezar a tomar decisiones de acuerdo con estos datos? Y esto es una de las cuestiones que tenemos que plantearnos de cara a la COP 30. Queremos mejorar la accesibilidad a los datos y queremos crear las soluciones junto con las comunidades que se están viendo afectadas por esto. Y mi último punto es sobre la financiación climática.
A principio de año vimos muchos cambios en el mundo de la ayuda para el desarrollo y no tenemos algunas ayudas, eh, algunos apoyos que solíamos tener. ¿Cómo movilizamos a las comunidades? ¿Cómo movilizamos para tener seguridad? Y esto es algo que vamos a hablar desde luego en la COP30. Yo desde luego no tengo las respuestas a estas preguntas. Hay tantas cosas que no están claras, pero necesitamos trabajar eh, en alianzas para que nos ayuden a solucionar esto. Y con eso te devuelvo la palabra, Betty. Muchas gracias, Diana. Y con eso voy a darle la palabra a Luis. Muchas gracias, Diana. Vamos a mantenerlo corto y vamos a reflexionar en tres ideas principales que acabo de captar en las sesiones de apertura. Y la última es un tema muy importante cuando hablamos del tema de las tierras, del territorio. Las tierras es una cuestión transversal que se relaciona bastante con el clima y se relaciona con la pobreza urbana y a riesgos climáticos y a los desafíos económicos en general. Cuando estamos hablando de el territorio y es común tomar una perspectiva estrecha de la cuestión de seguridad de tenencia y creo que lo que hemos aprendido de estas conferencias es que tenemos que ver más allá de estos temas y buscar por las sinergias en los problemas que están ocurriendo en sectores urbanos para mejores condiciones en términos de vivienda y veo las conexiones y ver con las conexiones entre lo que está pasando en las áreas rurales y las áreas urbanas, como Liliana que se mencionó en la segunda presentación del primer día, dijo que en este caso, por ejemplo, recordemos que los la juventud urbana estaba liderando estas escuelas de capacitación de agroecología y estamos viendo que el cambio viene no solamente de los jóvenes en las áreas rurales, sino también de la conexión que se fomentan de lo urbano a lo rural. Pero esto me lleva al segundo punto, que es importante entender la diversidad que existe entre los jóvenes. Hemos hablado ya de la división rural-urbana, pero también hablemos de las diferentes condiciones que tienen los hombres y las mujeres, como mencionó Diana. Dentro del grupo de mujeres tenemos que ver estos, estos diferentes temas de casta y raza, ¿no? Y esto nos lleva a pensar en en el patriarcado y cómo el patriarcado se puede relacionar con otros sistemas de ejerción de presión, ¿no? Estas ideas de cómo entender las intersecciones múltiples de ambas operaciones. Esto es muy importante y esto me lleva al segundo punto de cómo creamos enlaces de solidaridad entre grupos que están atravesando diferentes desafíos y necesitan soluciones específicas. Necesitamos posicionar nuestras reivindicaciones en relación con las reivindicaciones que otros están realizando, entendiendo que mi propia identidad y mi petición por reconocimiento de mi identidad es parte de un panorama más amplio de problemas y que tenemos que forzarnos a tratar de pensar en cómo crear alianzas con otros grupos. Eso es importantísimo. Y el último punto que quiero mencionar tiene que ver con la gestión del conocimiento y la posición crítica que los jóvenes tienen para lo que se refiere en la producción de conocimiento y la distribución del mismo. Los jóvenes tienen acceso a tecnología impresionante para la difusión masiva. Y la pregunta viene a ser ahora, ¿cómo utilizamos esas tecnologías para crear sinergias más poderosas entre los grupos que ya acabo de describir, ¿no? Y esto requiere enfoques críticos de conocimiento y ser muy reflexivos y también ser muy abiertos en cómo abordaremos
los temas de hacer, los problemas de hacer que esta información sea disponible. Y lo más importante es que una vez que tengamos esa información, cómo construimos discursos poderosos y narrativas poderosas que puedan movilizar reclamos relevantes hacia diferentes grupos sociales. Gracias, Luis, y gracias, Diana, por esa reflexión tan importante. Obviamente, la alianza es crucial y me encantan las citas que Diana mencionó y estoy yendo un poquito como a los videos y me encanta un comentario particular en el chat que dice, por muchas sesiones me he notado que a pesar de que hay mucho involucramiento de diferentes culturas y países, hay algunos desafíos que son comunes, como el efecto de cambio climático y inequidad de género y el limitado acceso de información de los jóvenes en contextos de toma de decisiones. Y me intrigó bastante notar que hay varias similitudes en todo el mundo y que aquí se proponen soluciones. Así que veamos hacia el futuro. Y para ver hacia el futuro, tengo 5 miembros del panel que están con nosotros. Y los 5 con nosotros vamos a reflexionar en los mensajes de esta conferencia y cómo se pueden conectar a luchas actuales continuas y acciones que se necesitan mientras nos adentramos hacia la COP30. Así que sigamos trabajando en el chat. Obviamente queremos leerlo para la audiencia. Ahora, déjame introducir a presentar a los miembros del panel que están aquí conmigo. Tenemos a Nancy Ramírez, es una líder de México y coordena los movimientos de jóvenes de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques y es la primera mujer en ser parte de la Secretaría de EGITA en su comunidad, donde es una defensora de la participación de mujeres y jóvenes en la gobernanza forestal. La segunda persona que tenemos es Atif Javid, que se encuentra en India y es un defensor climático y de sostenibilidad que trabaja en el Medio Oriente y la Asia Pacífico. También se enfocan en los sistemas alimentarios, la agricultura, la finanza climática y la tecnología y representa las voces de jóvenes globalmente a través de Yongo y los jóvenes de las Naciones Unidas, del grupo de jóvenes de las Naciones Unidas. Y de nuevo también tenemos a nuestro compañero que viene de Camerún, que es un investigador y defensor que se enfoca en ecosistemas y el desarrollo, enfocándose también en los derechos de los territorios, en los derechos territoriales de los pueblos indígenas y también su conocimiento. Y trata de amplificar las voces de los jóvenes y de los pueblos indígenas en plataformas globales y decisiones climáticas. También tenemos a Shingro Quito, que es un profesional de estudios de desarrollo y también un defensor de derechos humanos de los pueblos humanos y también trabaja en el proyecto de desarrollo de pueblos indígenas. Y la última persona es Megaset. Es un profesional de comunicación de desarrollo que trabaja para amplificar las voces de las mujeres jóvenes y los jóvenes indígenas pastorales y también los agrícolas de propiedades pequeñas y con un enfoque en derechos territoriales y también de justicia de género y resiliencia climática. Denle la bienvenida por el chat y para comenzar, comenzamos con Nance Dalia. Nance Dalia, pregunta. Mientras vemos que ya se va a acercar esa fecha de la COP30 en Berlín, en Birmingham, ¿puedes decirnos em, cómo este va a ser un momento definitivo para centrar la voz de los jóvenes? Tu trabajo en la comunidad Nancedalia se enfoca mucho en estos temas de liderazgo de jóvenes. ¿Cómo piensas que los mensajes clave de esta conferencia se relacionan con tus agendas y prioridades mientras nos acercamos a la COP30? Te paso la palabra, Nancedalia. Nancedalia, creo que estás en mute. ¿Escucha? Sí. Bueno, hola a todos. Buenos días. Acá en México son las 7:30 de la mañana. Mi nombre es Nancy Dalia Ramírez Domínguez. Yo soy de una comunidad local
que se llama Cordón Grande del sureste de México. Actualmente estoy coordinando el movimiento de juventud de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, así como también al movimiento de juventud de la Alianza Global de Comunidades Territoriales. Y bueno, contestando a la pregunta, creo que es importante mencionar que nuestra alianza pues es una coalición de comunidades indígenas con comunidades locales de diferentes partes del mundo, que abarca desde Indonesia, la cuenca del Congo, la cuenca amazónica, Brasil y Mesoamérica. Por eso es importante resaltar la parte de que a pesar de que hay una gran diversidad cultural, pues hay muchas similitudes entre todas las comunidades, no tanto comunidades indígenas como comunidades locales. Es decir, nosotros hemos creado demandas que son similares, que son luchas que compartimos en conjunto, como es una de ellas la defensa del territorio. Una de las principales demandas es la defensa del territorio, el derecho territorial, el acceso a financiamiento directo, el reconocimiento del conocimiento tradicional, el consentimiento libre, previo y informado. Y por lo tanto consideramos que todas estas demandas se alinean perfectamente con la COP30. Como dicen nuestros liderazgos, la COP30 tiene que ser la COP que regrese a la vida, ¿no? La COP de los bosques, la COP donde volvamos a tener esperanza, porque sinceramente las últimas COP para nosotros han sido pues un poco desalentadoras en el sentido que hemos visto que estas COP se han venido realizando para hacer negocios entre países, para hacer negocios entre empresas y donde para nada se están garantizando los derechos de las comunidades. Incluso hablándose de soluciones basadas en la naturaleza, como alianza, como jóvenes también, nosotros demandábamos, sí, es cierto, soluciones basadas en la naturaleza, pero también en las comunidades, porque sin las comunidades no hay protección, no hay conservación. Y prácticamente como jóvenes, pues estamos cumpliendo ese rol de poder seguir trabajando junto a nuestros liderazgos en la defensa de esas demandas, ¿no? Como bien lo dije, una de las demandas que tenemos es la protección a la vida, la protección de los defensores ambientales y considerando esto, creo que es importante que en esta COP podamos posicionar esto. Como juventud de la Alianza Global tenemos, claro, tres ejes, tres líneas, que es precisamente una de ellas el acceso al financiamiento directo, es decir, pues no consideramos que el financiamiento sea el resultado, sino más bien un medio para poder seguir fortaleciendo las iniciativas que ya se realizan en las comunidades, proyectos que ya están realizando los jóvenes en los diferentes territorios de las diferentes regiones. También el tema del conocimiento tradicional. Es decir, estamos trabajando mucho en proteger los saberes ancestrales, haciendo diferentes capacitaciones, diferentes talleres con los abuelos para que estos conocimientos pues puedan ser transmitidos hacia los niños y se puedan ir protegiendo y se puedan ir transmitiendo a las futuras generaciones. Y también pues la defensa de la protección de la vida, ¿no? Queremos que se pueda garantizar que las decisiones globales reconozcan y apoyen, pues ahora sí que la defensa de los defensores ambientales. Sabemos que en Mesoamérica, por ejemplo, hay un alto índice de criminalización a defensores ambientales y dentro de ellos incluye mucho a personas de comunidades indígenas y de comunidades locales. México hace un par de años se encontraba en el primer lugar, ahora está dentro de los 3 primeros lugares, lo cual es muy desalentador. Y por ende, pues no ha habido un seguimiento a estos casos, no se ha hecho justicia en ninguno de los casos que se han suscitado, que han sucedido, y es por eso que como jóvenes, pues también estamos pues alzando la voz, ¿no? Sabemos que, bien decía uno de nuestros compañeros jóvenes, muchas veces ser activista para muchas personas es una elección, es algo que ellos eligen, deciden hacerlo y por eso nosotros no encajamos en ese término de ser activistas. Nosotros somos defensores ambientales porque desde pequeños no tenemos una opción de elegir. Es algo que tenemos que hacer sí o sí, porque estamos en el territorio,
porque estamos defendiendo, porque nos están criminalizando, porque nos están amenazando, y entonces no es una opción para nosotros ser defensor ambiental. Es un deber, es una obligación que tenemos que hacer desde pequeños, desde que nacemos. Entonces, es por eso que no entramos dentro de ese concepto de ser un activista, ¿no? Y creo que tiene mucho sentido, ¿no? El hecho de decir que hay una gran diferencia entre lo que sucede en las comunidades y lo que sucede en las ciudades, y es que en las comunidades siempre estamos siendo, pues, invisibilizados, siempre estamos siendo criminalizados, ¿no? Y entonces eso se trata, que dentro del marco de la COP también podamos visibilizar aquellas amenazas que nos enfrentamos, ¿no? Porque no podemos estar hablando de sostenibilidad, de sustentabilidad, si defender el territorio pone en riesgo la vida, pues, de quienes lo hacemos, ¿no? De igual manera, también, pues, impulsar la participación de los jóvenes en la toma de decisiones, sino pues, no solamente ser un parte escucha, sino fungir como actores claves, pues, para poder dar algunas soluciones, ¿no? Necesitamos pasar de discursos a compromisos reales, donde realmente se tome en cuenta a las juventudes y no solamente nos utilicen como una agenda, ¿no? Y retomando las palabras de mi hermana Sara Omi, de la MPB, es decir, los jóvenes y las mujeres no somos una agenda, somos sujetos de derecho y por lo tanto tenemos que estar en la toma de estas decisiones, ¿no? De estos acuerdos. De mi parte sería eso. Wow, muy interesante. Esta COP tiene que traer la vida, tiene que traer frutas. Los jóvenes somos la clave. Y hablando sobre los jóvenes, em, vamos a pasar a Meca, siguiendo, ¿no? Este trabajo que has hecho a nivel regional y global y también incluyendo la coalición de territorio internacional. Eh, ¿Cómo es que estos mensajes claves que se han comentado en estas conferencias se relacionan con tu agenda y las prioridades de la COP30? Gracias, gracias, Betty. Ha sido un honor estar aquí. Creo que en los últimos 2 días hemos escuchado historias impresionantes y también demandas bastante atractivas y con ejemplos concretos de cómo se da la justicia territorial. Y creo que estos tipos de plataformas, como tú mencionaste, la coalición, como tú has mencionado, la coalición territorial internacional o lo que llamamos, o también Land Portal u otros, todos esos movimientos o plataformas que dan espacio a los movimientos de jóvenes a que relevanten sus voces, a que puedan decir sus preocupaciones y brindar o explicar sus experiencias de vida y entrar en solidaridad entre los jóvenes, mujeres, pastorales, todos se unen y comparten ideas y aprenden de sí mismas y exploran las dificultades y también como joven, no solamente hablamos de las dificultades, sino también somos las guardianas de nuestro conocimiento ancestral. Por lo tanto, no vemos solamente temas de los desafíos, sino también las nuevas narrativas y los nuevos avances tecnológicos y proponemos soluciones. Pero de nuevo, creo que hay muchos desafíos que tenemos que abordar todo el tiempo. Y a través de esta coalición territorial internacional o en el foro Nalini que se va a dar en Sri Lanka, aquí vamos también hablando de los jóvenes, ¿no? Y creo que tres conceptos más importantes o los clave que están emergiendo, surgiendo de todas estas plataformas internacionales, es uno de ellos, es garantizar la tenencia territorial como una acción climática. Y esto debe ser que estos tres temas deberían ser traídas hacia la COP30. Y lo primero es asegurar la tenencia territorial como una acción climática. Y este es el mensaje clave al momento de decir que garantizar los derechos territoriales no es una opción, sino que es esencial para las acciones climáticas. Y como joven, creo que asegurar esa tenencia es un pilar crucial para avanzar en las acciones climáticas y en la COP30 las prioridades son
claras, la mitigación climática, políticas de adaptación y que estas deben reconocer también la seguridad de tenencia territorial y debe ser uno de los puntos clave. Y para los jóvenes que no, que tienen menos privilegios y no se ven valorizados de manera adecuada, esta tenencia territorial debe traducirse en reconocimiento jurídico con herencia de tierras, herencia de recursos naturales y a través de un mecanismo de prevención o protección. El segundo tema que surge es la falta de espacios de toma de decisiones o también la falta de consentimiento libre previo informado por las voces de los jóvenes. Y esto, de nuevo, es un tema que debe mencionarse también durante la COP30 y es una prioridad. Si lo hacemos e incluimos a los jóvenes en nuestra toma de decisiones y se consideran las voces de los jóvenes antes de que se haga un comercio de carbono o cualquier proyecto relativo a la energía renovable o cualquier tipo de proyecto, si tenemos el consentimiento de ellos, esto va a minimizar el riesgo de que el proyecto, el riesgo de los proyectos. Y con este consentimiento libre previo informado, el proyecto sería un proyecto sostenible que también va a fomentar el ambiente local. Y la tercera prioridad o la tercera demanda de todos los jóvenes a nivel internacional es que haya financiamiento climático que responda a las demandas de los jóvenes. Una financiación climática que se centre en los jóvenes y que nos vea no solamente como beneficiarios, sino como actores clave en la agenda, en nuestra agenda en la coalición territorial internacional, los jóvenes enfatizamos que los fondos climáticos en mecanismos de crédito de carbono para inversión de energía renovable em, debe depender en los territorios y otros recursos naturales. Y creo que esas son esas tres prioridades las que tenemos que tener en la COP30. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esa retroalimentación tan importante. Y sí, le voy a leer un comentario del chat que es de Marvin. Dice, los jóvenes tienen que seguir una mentalidad cívica y fomentar las voces a través de plataformas disponibles e impulsar al gobierno a que haya una reforma y que ésta se relacione a los derechos territoriales y que no prolongue las injusticias y el deterioro de los valores sociales. Y wow, creo que algo que me llevo de esto es la gobernanza. Y esto me lleva al siguiente miembro del panel. Y hablamos de AT. Hemos visto mucho cómo los problemas de los jóvenes. Hemos visto qué problemas los jóvenes están enfrentando y esto nos lleva directamente a la conversación relacionada a los procesos de normativas globales, hablando de los convenios de las Naciones Unidas y planes climáticas nacionales. Atif, viendo tu trabajo con organizaciones de sociedad civil, Yongo y también el grupo de jóvenes de las Naciones Unidas, ¿cómo tú o cuáles serían los mensajes clave que se podrían llevar de esta conferencia que se alinean con las prioridades en estos espacios? Y viendo los planes nacionales, ¿qué es lo que está ahí para los jóvenes? Atif, te paso la palabra. Muchas gracias. Es un verdadero privilegio estar aquí, poder hablar aquí. La conexión entre los movimientos de base y las élites es más importante que nunca. Y me gustaría compartir algunos hechos sobre las políticas, pero también sobre cómo los jóvenes del sur y norte global pueden ser parte del proceso y contribuir y aprender.
las conversaciones de esta conferencia estudiando el nexo entre territorio, juventud y el climático nos han hecho reflexionar sobre cómo estamos haciendo incidencia en los diferentes espacios, por ejemplo, en los paneles de la Unión de las Naciones Unidas. Y me gustaría destacar me gustaría destacar los siguientes puntos. La conferencia ha demostrado el vínculo entre el territorio y la juventud. Tenemos que empezar a buscar soluciones centradas en objetivos. Podemos empezar a llevar a cabo soluciones basadas en la naturaleza, agroecología y otras que pueden ser incorporadas en los planes nacionales y las contribuciones determinadas nacionalmente. Así como tenemos que luchar por su inclusión en los textos de las declaraciones. Y esto es importante especialmente en este contexto porque la COP se va a celebrar en Brasil y las voces indígenas van a ser particularmente importantes, por lo que es el momento de centrarnos en la degradación del territorio, las sequías, etcétera. Segundo punto que me gustaría destacar es la participación efectiva de la juventud. Nuestro trabajo no es solo estar en una sala. No es solo sobre tener la plataforma en la que nos dejen hablar, sino y esto es algo que nos permite que se nos permite trabajar a través del caucus de juventud. Y sabemos, por ejemplo, que los pasos que se han tomado han sido en la dirección correcta, pero necesitamos mecanismos sostenibles para afectar a la política y no simplemente ser oyentes de la misma. Esto implica conseguir recursos, construir capacidades y no simplemente ser oyentes. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta de cara a la COP17. Y hay que tener en cuenta los beneficios que puede reportar a los jóvenes. Si vemos los planes nacionales, podemos preguntarnos ¿por qué, cómo afecta a la juventud? El territorio es la base de la economía y ya nos estemos hablando de África, India y todos los países a nivel del mundo, esto implica a los jóvenes. Cuando nos centramos en la agricultura sostenible, cuando nos centramos en acceso al territorio a los jóvenes y a las mujeres jóvenes que no han tenido este acceso, por ejemplo, en la agricultura, en el caso de India y también en las regiones del sur global, tenemos que catalizar la inversión en los emprendimientos de jóvenes y en su inversión. Y esto que creo que se ha destacado en algunas iniciativas de la COP20 y otras organizaciones con las que trabajo. Y creo que estos son algunos de los aspectos que me gustaría compartir. Y también me gustaría recordar que se puede darles un ejemplo sobre la influencia en la política. Podemos hablar de la Conferencia Local de la Juventud. Esto quiere decir que se organiza una conferencia local con la juventud para hablar de la degradación del territorio, de la deforestación, preparación ante desastres climáticos. Y lo que podemos decir es que las convenciones de las Naciones Unidas es posible que te ofrezcan diferentes plataformas para hombres, mujeres, jóvenes. Todas las convenciones de Río, todas las iniciativas ofrecen una plataforma y eso merece la pena tenerlo como centro de cara a la CBD, UNFFF y otros. Y volviendo al tema, esto es un pequeño ejemplo de cómo podemos trabajar, por ejemplo, con la biodiversidad
trabajar por el territorio y trabajar por el clima. Y estamos uniendo a personas de todos los territorios de India, trabajando en diferentes iniciativas nacionales, estudiando cuáles son los problemas a los que se enfrentan y encontrando soluciones. Juntos trabajamos en recomendación que se transfieren a las oficinas regionales y nacionales, y tenemos que tener en cuenta todas las convenciones que facilita la Unión, las Naciones Unidas. En algunos casos tenemos que tener en cuenta los sistemas de partido y esto se va a cristalizar en la COP30 en Belén, y esperemos que tengamos todas las voces dispuestas a participar y alzar la voz en los países, en sus países a nivel nacional y también a nivel internacional. Entonces, estas son algunas de las instancias. Muchas gracias por esto. Muchas gracias, un mensaje muy importante. Estamos intentando responder a otra pregunta del chat sobre qué están haciendo las juventudes en India para enfrentarse a problemas de acceso al territorio. Tenemos a otras personas aquí con nosotros más allá de las declaraciones. Las conferencias como esta nos dejan con reflexiones que van a influenciar cómo vamos a actuar cuando volvamos a casa. Y como Simron, como alguien que ha trabajado con la comunidad de forma muy estrecha, con el desarrollo y con el empoderamiento de la juventud, qué es tu conclusión personal de esta conferencia? Y mirando al futuro, ¿cuáles son las oportunidades que percibes para la acción? Muchas gracias y saludos a todos desde donde quiera que se estén conectando. Antes de empezar, me gustaría mencionar que más allá que soy parte de una plataforma juvenil africana y que uno de los compañeros está siendo anfitrión. Más allá de la COP30, he podido representar a la juventud indígena en la Comité Indígena eh, eh, Internacional en lo que se refiere a aspectos de cambio climático. Estamos sosteniendo la bandera de la gobernanza, el acceso a la tierra y aspectos relacionados. Estamos juntos en esto. Y tenemos que ser también parte de este proceso y tener en cuenta que quien vende tierra está vendiendo el futuro de sus hijos. No es que seamos propietarios de la tierra, es que el territorio, los terrenos son quienes son dueños de nosotros. Y si tenemos esto en cuenta, toda la filosofía seguirá. Participar en esta conferencia, para mí, se resume en dos aspectos: Amira y Amad. He visto los valores y los retos de mi comunidad, la necesidad de conservar la identidad, la necesidad de protección comunitaria, la centralidad de la juventud en los problemas territoriales. Somos 10 reales de diferentes lugares y venimos desde África, desde Asia, todos hablando el mismo idioma, hablando sobre cómo el territorio sobre memorias, el territorio es resiliencia climática y es cultura. ¿El reconocimiento importa?
y la idea de Carrie Hume, reflejando la importancia de nuestras historias locales y su incidencia en estas plataformas y cómo se pueden llevar a escenarios internacionales. Lo que me gustaría compartir es sobre cómo esta conferencia ha ofrecido caminos concretos a través, por ejemplo, de las herramientas digitales que han sido utilizadas por los jóvenes, el activismo que han demostrado. Esperemos que esto nos ayude a transferirlo a nuestras historias, a nuestras experiencias. No para dejarlo en este punto, sino para seguir avanzando con ello y poder conseguir que estas historias sean influyentes. Lo que más me ha llamado la atención son las sesiones tan centradas que se han propuesto, y ver a la participación de los jóvenes me ha alegrado profundamente, y creo que esta conferencia para mí ha sido verdaderamente importante, y llegando a la clausura me ha recordado que esto no es volver a casa, no es llegar al final, sino es el inicio de muchas cosas importantes, y vamos a llegar a todos los recursos. Y eso me lleva a las oportunidades que que tendremos al alcance en el futuro a nivel de activismo regional y nacional. Tenemos la COP30 que está llegando, y tenemos que percibir las oportunidades de las que podemos beneficiarnos, y tenemos que tener en cuenta las oportunidades que hemos tenido en estas sesiones, y volver con ellas a nivel municipal, a nivel local, para beneficiar con ellos a las comunidades. Muchas gracias a ti, muy inspirador, y muchas gracias por destacar el papel de la tecnología y el hecho de que no poseemos la tierra, sino que la tierra nos posea. Y con eso vamos a Maek. Tomando en cuenta su trabajo con el pueblo Bensán y su trabajo con los derechos de indígenas y de la juventud, ¿cuál es su conclusión personal de esta conferencia y por qué? ¿Y cuáles son las oportunidades para la acción que ve para el futuro? Muchas buenas tardes desde Camerún. Mi pasión es unir las ideas de base con las ideas a nivel internacional y con la justicia climática. Antes de nada, me gustaría darles una historia personal. Mi historia con el territorio y la acción climática empezó en mi propio territorio. Hace unos años pude trabajar de forma muy estrecha con el pueblo Bensán, que son el grupo indígena menos reconocido de toda África Central, y ver cómo este pueblo estaba siendo amenazado por la explotación no sostenible y la no sostenibilidad. Me pregunté cómo esto se podría gestionar a través de espacios de toma de decisión regional, nacional e internacional. Esto me inspiró a dedicar mi trabajo al territorio y a acción climática. Esto no es solo un trabajo o un interés académico, es un compromiso personal con la integridad y la justicia, con la dignidad, la justicia y la supervivencia personal. En los últimos meses en el que he estado trabajando con la residencia climática, la acción climática, me he inspirado
de la energía y la claridad de las voces jóvenes. Desde diferentes regiones se han puesto en contacto para compartir conmigo los problemas que tienen. Marginalización, crisis climática, problemas de acceso a la tierra y la falta de la juventud en la gobernanza. La juventud no se tiene en cuenta y si se les tiene en cuenta, se les tiene en cuenta en números reducidos. Pero creo que también suponen oportunidades. Uno de ellos es la oportunidad de participación en herramientas digitales, ya sea desde el mapeo o participación en herramientas digitales. Podemos dar visibilidad a las comunidades y aunar los problemas locales con los escenarios de toma de decisión globales. El diálogo intergeneracional, igual las comunidades tienen conocimiento indígena tradicional y son muy resilientes. Resilientes al uso de la tierra, resilientes al clima, resilientes a la justicia. Y utilizar espacios como la COP20, las acciones climáticas no pueden ser dejadas de lado. Necesitamos comprender que mirando al frente y mirando al futuro, esto nos permite identificar oportunidades. De cara a la COP30 y más allá, creo que la juventud y las comunidades indígenas no deben solo querer estar allí para presentar sus historias, sino que también deben querer influenciar las políticas. La intérprete se disculpa, parece que hemos pedido el audio de Mike. Me gustaría destacar un fenómeno que a mí me tocó mucho en el Día Internacional de los Genios. Ellos llevaron aquí como emergentes, pero me gustaría preguntarme cómo podemos hablar de la IA a personas que no saben lo que son los teléfonos o personas que no han visto un ordenador como el que estoy usando ahora mismo. Vemos la diferencia entre los espacios de toma de decisiones y la realidad sobre el terreno. Así que la pregunta es, las personas indígenas, ¿cómo podemos unirnos como personas indígenas y como juventudes y cómo podemos influenciar los espacios de toma de decisiones? Y de cara al futuro, ¿qué nos espera? Debemos mejorar la participación a nivel de bases para que las comunidades tengan la oportunidad de defender el derecho de la tierra. En los últimos años hemos estado sufriendo con falta de recursos financieros, económicos y humanos, pero queremos que se escuche a las comunidades locales, asegurar que sus voces se escuchan y asegurarnos de que el conocimiento tradicional se mantenga y que el enfoque sea de base a arriba y no de arriba a la base. Segundo, coaliciones muy fuertes entre las juventudes y las personas indígenas para que se oigan más fuerte nuestras voces.
transformar los compromisos en acción, transformar todo lo que hemos dicho aquí en acciones. Deberíamos, lo que hemos escuchado en la sesión en la que participé sobre el GIS en Nigeria, increíble la sesión, pero la juventud debe capitalizar estas acciones para que lo que se promete en los foros internacionales se alinee con las realidades sobre el terreno y que verdaderamente se implementen. No deberíamos ser como en algunos de nuestros visibles, de nuestros gobiernos, en los que las leyes son una cosa y la realidad es otra. Sí, ya voy a terminar. Y con eso creo que vamos a hacer un trabajo excepcional. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por ese mensaje bellísimo. Y creo que todas estas historias nos llegan al corazón. Y voy a leer algunos comentarios del chat. Uno es de Patricia que dice, espero que todos entendamos cómo se da en los movimientos sociales en Brasil y cómo estos están trabajando juntos, creando alianzas entre varias identidades y también generaciones y en diferentes niveles, enfocándonos en el rol central de las mujeres en todos los niveles e identidades. Y Felicia también dice que no es tanto un comentario, pero todos los jóvenes deben estar al tanto de estos problemas, incluso a nivel rural, no solamente en algunas sesiones para los jóvenes en países africanos. Y ahora traeremos a Diana y Luis para que respondan a estas dos preguntas. Y la primera pregunta es, ¿cómo fomentamos a los jóvenes a que no se vayan de esos territorios, sino que las cultiven y que puedan y busquen nuevas maneras de que el lugar, sus territorios se vuelvan productivos, de tal forma que sea lo suficientemente económico para que sea un medio de vida y pueda el gobierno local brindar el apoyo a los jóvenes? Diana, ¿quieres contestar? ¿Me puedes decir de nuevo la pregunta? Tengo problemas técnicos. ¿Cómo fomentamos a los jóvenes a que no se vayan de sus territorios, sino que las cultiven y hacer que sus territorios sean más productivos? Bueno, para mí la pregunta sería es que todo comienza en por qué se están yendo. Hay muchos jóvenes que se están yendo del área rural a zonas urbanas para buscar mejores oportunidades para el futuro. Lo hablo en el contexto africano, incluso las personas en las áreas periféricas urbanas se están yendo. Entonces, por ejemplo, en mi caso, pensando en la parcela pequeña donde estábamos cultivando algunos alimentos, ¿cuánto dinero puedo generar de ahí? Em, si vendo, todavía necesitamos para mi familia, me brindará para poder pagar mis tarifas escolares, para mi hijo. Y si puedes conseguir 60 bolsas de maíz o 100 bolsas de maíz, sabes cómo dónde venderlos, tienes acceso a los mercados adecuados, los mercados te están dando el valor que tú quieres conseguir, también tienes el conocimiento y las habilidades para utilizar ese territorio y que puedas conseguir el mejor resultado. La respuesta corta sería, podemos exponer a los jóvenes a economías donde pueden vender ante lo que ellos quieran brindar o podemos brindar bastante apoyo agrícola. Ok, gracias. Y antes de pasar a Luis, vamos a traer a Nancedalia, porque hay una pregunta que es para Nancedalia que dice, ¿qué proyectos concretos o iniciativas ustedes están implementando en tus comunidades? Para poder fomentar el acceso a la tierra. Nancedalia, ¿quieres contestar? Nancedalia, creo que estás en mute todavía.
Ok, bueno, muchas gracias. Sí, bueno, hay muchas actividades o iniciativas que se están desarrollando en los territorios. Por supuesto, hablando de la Alianza Global, desde Indonesia hasta Mesoamérica, en diversos temas. El primero que tiene que ver con la conservación de la biodiversidad. Hay muchos proyectos en donde los jóvenes participan en el monitoreo de fauna silvestre. Por ejemplo, México. En México hay una especie que se encuentra en nuestros territorios que se encuentra en peligro de extinción, que es el jaguar. Entonces, desde hace más de 15 años hemos desarrollado un proyecto para monitorear esta especie, identificar los lugares donde se encuentra y pues de esa manera poder encontrar alternativas, mecanismos que sigan protegiendo a esta especie, ¿no? Aprendemos a cohabitar con estas especies que son importantes para la madre tierra, para la naturaleza, y entonces trabajamos proyectos que tienen que ver con eso, ¿no? Y que a su vez están alineados con el tema de la tecnología, ¿no? Utilizando herramientas tecnológicas para poder hacer ese monitoreo y es justamente donde los jóvenes están participando, ¿no? Trabajamos también el tema de soberanía alimentaria en muchos de los territorios. El día de ayer estuvo en la sesión Nidia que es de una organización de mujeres, es joven y que trabajan sobre todo específicamente pues el tema de soberanía alimentaria, el rescate de las semillas, protegiendo pues el conocimiento tradicional y ancestral de nuestras abuelas sobre todo. También utilizamos las tecnologías para poder proteger el territorio de diversas amenazas. Por ejemplo, en Guatemala, en ACOFOP, una de nuestras organizaciones, ellos utilizan los drones para poder monitorear y controlar el tema de incendios forestales. A través de esta tecnología es mucho más pues, efectivo y reduce mucho el índice de los incendios forestales en la región, ¿no? Sobre todo porque se encuentran dentro de la reserva de la biosfera maya. También esta tecnología sirve y nos ha funcionado mucho para poder proteger el territorio de las invasiones, ¿no? Sobre todo que se vienen dando mucho en los territorios, sobre todo en territorios donde no hay todavía una tenencia de la tierra, hay una gran serie de amenazas y que tiene que ver mucho con las invasiones, ¿no? La tala clandestina, sobre todo. Y estas herramientas permiten poder tener esa vigilancia, ¿no? Hay diferentes comités que se conforman por las comunidades donde se encargan de proteger, pues, digamos, proteger el territorio. Y dentro de ellos están los jóvenes, están las mujeres también participando. También utilizamos la tecnología, pues, para crear redes de comunicación indígena y de comunicación comunitaria. En la mayoría de las organizaciones hay redes de comunicación que se encargan precisamente pues de poder visibilizar la labor que cumplen las comunidades para poder proteger pues a la madre tierra, pero también de visibilizar las amenazas. En muchos de los casos estas redes de comunicación nos han ayudado a protegernos, a proteger nuestra propia vida, porque desgraciadamente, por ejemplo, en México hay un dicho que dice si no se sabe, no pasa, y es decir, si la gente no sabe a través de la comunicación que está sucediendo algo en el territorio, quiere decir que todo está bien y que no está pasando nada. Entonces, por ello la importancia de visibilizar a las comunidades, de saber que está sucediendo algo tanto bueno, tanto malo, pues para poder protegernos de alguna manera. Y también una de las actividades que se realiza mucho es el tema de la educación desde la cosmovisión indígena, desde los saberes tradicionales de comunidades locales. En Indonesia hay un proyecto que se llama Vuelve a casa, donde los jóvenes están regresando de las ciudades donde se fueron para poder pues buscar nuevas oportunidades, pero que de alguna manera fueron perdiendo un poco su identidad. Ahora están regresando a las comunidades para enseñar a los niños, digamos, su cultura, para que los niños pues no pasen por la misma situación que pasaron ellos, para que se pueda proteger la lengua materna y desarrollando algunas iniciativas, algunos proyectos. Tenemos una escuela en Mesoamérica, que es la Escuela Mesoamericana de Liderazgo, donde los jóvenes desarrollan capacidades técnicas de liderazgo, de identidad y pues básicamente de proteger nuestros saberes. Entonces son unas de las iniciativas que estamos realizando, que estamos trabajando. Muy interesante. Muchísimas gracias por
esos ejemplos tan prácticos y definitivamente si no conocemos, si no sabemos lo que está pasando, no sucede, ¿no? Como dices. Y eso es, por eso es tan importante lo que está haciendo Lansford. Y traeremos a Lewis para que nos diga en una oración bien corta, si nos puede decir cómo eh, en tu trabajo, con respecto a lo que estás haciendo en Lansford, cómo creas ese acceso para los jóvenes. Luis, Luis, ¿estás en mute? Luis, ¿estás hablando? Lo siento, estaba teniendo problemas técnicos. ¿Podría responder la pregunta? La pregunta es, con respecto al trabajo que ustedes hacen, que tú haces, ¿no? En Land Portal, ¿cómo has podido facilitar el acceso al territorio para los jóvenes? En Land Portal hay tres cosas que hacemos. Primero, abrimos el acceso a la información y fomentamos debates que son mejor, que tienen mejor información. Y con ello, creemos que los jóvenes tendrán mejores oportunidades para participar en lugares de tomas de decisiones y también abre las vías hacia la información. Y esto es solamente el primer paso. Una vez que tenemos acceso a la información, comienza el desafío para el joven, porque luego llega el tema de analizar esa información y conectar la información con los desafíos de desarrollo que los jóvenes quieren abordar. Y en esta llamada ya se ha mostrado que los desafíos de desarrollo son diversos. Y lo que estamos haciendo es brindar la semillita, ¿no? De que es la información. Y lo segundo viene a ser el debate con base en en esa información, en colaboración con varios académicos de diferentes tradiciones académicas. Y lo que hacemos es discutir sobre temas clave en torno a la tenencia territorial, por ejemplo, la seguridad territorial, la conexión que tiene con el cambio climático y cómo estos desafíos territoriales se manifiestan en áreas rurales. Y al trabajar con académicos, fomentamos el camino que hay hacia la información. Entonces, esperamos de esta manera que los jóvenes puedan también participar en ese proceso de construcción de conocimiento y que puedan llevarse lo que dicen los académicos y transformar esas perspectivas en conocimiento relevante que pueden aplicar en sus contextos locales. Y voy a la idea central, ¿no? Que esto pide un enfoque crítico al conocimiento de los jóvenes para destacar la diversidad de las reivindicaciones en torno al territorio que existen, incluso dentro de una sola comunidad de mujeres, de hombres, y construir una narrativa global que prioriza a los más vulnerables y una agenda poderosa que pueda transformar las realidades, no solamente para los grupos más vulnerables, sino también para la sociedad en general. Wow, gracias por eso, Luis. Y claro, si no sabemos, no sucede. Y bueno, seguimos reflexionando en las preguntas que siguen ahí lloviendo en el chat y si los panelistas tienen tiempo para responder, háganlo. Tenemos que cerrar la sesión, es muy participativa, pero tenemos que cerrar y ya hemos reflexionado. Y también es importante que después de esta reflexión podamos ver hacia el futuro y para eso voy a invitar a Romy Sato para que nos comente los siguientes pasos de esta conferencia. Romy Sato es la líder de investigación y conocimiento de la Fundación Land Portal con 2 décadas de experiencia en gobernanza territorial y datos abiertos y gestión forestal comunitaria en Sudamérica, Asia y Europa. Romy. Gracias, Betty, y gracias por unírsenos a esta conferencia de 3 días. Ha sido un desafío enorme. Nos ha llevado meses prepararnos para estos 3 días nada más. Y de verdad apreciamos su presencia. Estoy tan feliz con el resultado, con esta sesión de clausura. No estábamos seguros cuando pensamos en traer estos temas, ¿no?
esos temas de jóvenes, cambio climático, territorio. Estábamos pensando, ¿tendrá sentido? ¿Esto va a resonar con las personas? Por supuesto que sabemos que hay tantos vínculos entre estos aspectos, con los jóvenes teniendo un rol fundamental en estos desafíos, en las causas que nos pueden llevar a un futuro más sostenible, pero de todas maneras fue un desafío para nosotros pensar, vamos a articular bien esto para la conferencia y no teníamos eh, que hacer tanto ese trabajo porque los jóvenes mismos tomaron esta oportunidad y de verdad sacaron el sentido de estos temas enormes, desafíos, ¿no? Como derechos territoriales, aumentar el acceso al territorio y a la información, lo cual les va a permitir a que tengan mejor acceso al territorio en este contexto del cambio climático. Y estamos muy felices porque los jóvenes han tomado esta plataforma y van a seguir ofreciendo la misma. Y estamos pensando si creamos una declaración de esta conferencia y conversamos en nuestro equipo. Sí, y no queríamos tener una otra declaración que al final no agregue ningún valor. Y esto también es una opción que podemos considerar para el futuro, pero lo que queremos hacer es explorar estas opciones si es que queremos continuar ofreciendo estos espacios globales, porque para prepararnos para esta conferencia, al comienzo estábamos diciendo, bueno, las personas aplicarán siquiera para ser parte de las sesiones y fue una sorpresa enorme. Teníamos como 70 solicitudes para las sesiones. Se pueden imaginar, eh, para aquellos que tuvieron la oportunidad de liderar las sesiones, creo que fue una oportunidad extraordinaria y queremos continuar brindando ese tipo de plataformas. Queremos plantear una reunión en las siguientes semanas para hacer un seguimiento de esta conferencia y reunirnos con los socios que nos apoyaron en estos meses para hacer esta reunión y también invitar a cualquier individuo que estuvo aquí si quiere seguir ayudándonos de aquí en adelante, básicamente, en concreto, cómo esto puede ser. Puede ser como volviendo a hacer esta conferencia el próximo año o hacer una serie de otras reuniones o incluso otras ideas que puedan surgir. Y ya quiero escuchar de parte de ustedes y también espero que ustedes puedan contribuir con recursos, con su tiempo, sus ideas y poder seguir brindando este espacio. Eso es lo que hemos escuchado de los organizadores bastante. Y sabemos que es diferente a reuniones en personas, pero estas plataformas globales en preparación de varias reuniones que van a tener en persona es algo que a veces no está muy disponible. Muchas gracias a todos ustedes por todo el trabajo que se ha hecho también del equipo de intérpretes y todos los participantes. Gracias. Audiencia, todavía no se vayan. Queremos invitar a Chao Tommy que nos dé las palabras de cierre antes de terminar con esta conferencia. Gracias a los panelistas, a los participantes y a mis colegas por haber hecho estos últimos 3 días una realidad. Esto no hubiera sido posible sin el apoyo y la dedicación de todos ustedes, los jóvenes. Están creando una vía para diseminar los problemas que han discutido en los últimos 3 días en nuestro foro internacional. Han compartido sus reflexiones y han explorado también al territorio como identidad y también el rol de los jóvenes como factor de mitigación del cambio climático y fomentar el acceso a la tierra. Y tengo que, este panel ha ofrecido conclusiones poderosas y una agenda clara y esto ha sido muy inspirador.
Desde mi punto de vista, les voy a decir que la Empower va a continuar trabajando para romper las barreras al conocimiento y que se vuelva un bien de público certificado globalmente. Seguiremos trabajando en el acceso de datos, información, conocimiento y que sea una infraestructura pública con un valor y utilidad pública colectivamente hablando. Vamos a continuar para ser un catalizador, para compartir narrativas útiles y experiencias útiles y crear un impacto en la agenda global. Ustedes lo han declarado en esta conferencia para eh, catalizar o ser un catalizador y la idea es no rendirnos y seguir trabajando en moldear el conocimiento y crear cómo el conocimiento se crea, mejor dicho, y también cómo las tecnologías digitales pueden ser utilizadas para amplificar nuestras voces y nuevas formas de participar en la creación de información. Ustedes ya han participado completamente, han escuchado exhaustivamente y han traído nueva energía, innovación y sus pares han destacado desafíos y han nombrado problemas y han sugerido vías de mejora. Y juntos, como Land Portal, continuaremos apoyándolos para continuar su camino como socios y líderes y formadores de cambios que pueden moldear el futuro, el presente y alterar el futuro. Así que pídanos más y también pidan más de ustedes mismos. Gracias. Y eso me gusta. Pídanos más y pidan también más de ustedes mismos. Esto nos lleva al final de el cierre plenario, de este plenario. Los jóvenes no son solamente el futuro, sino también los que fomentan actualmente el cambio en la gobernanza territorial y climática. Y juntos hemos elevado las historias de las comunidades indígenas, han escuchado mis historias personales y también ustedes tienen historias de personas, de innovadores rurales y a nombre de los de Lamporol y de todos los socios de la iniciativa de jóvenes territorial de África, también la Alianza Global de Comunidades Territoriales, también TINTA, la ONG, la Coalición de Reforma Agraria Asiática. A todos les digo gracias por unírsenos, por participar, los ponentes, a las participantes que levantaron sus voces y mientras cerramos, recuerden que esta conferencia ha sido sobre muchas cosas, ha sido sobre la inspiración a nosotros mismos, ha sido para compartir el conocimiento y experiencias, ha sido a través de la traducción de estas experiencias en acciones y representación y muchas cosas más. Y también ha sido sobre, o sea, ha tratado sobre de conexiones, de recursos, redes de contacto y la lista continúa. Y no se olviden de revisar la página web de la conferencia en landportal.org para acceder a más información y también seguirles en las redes sociales. Slant Portal pueden acceder, mucha información y también más información sobre otras cosas, no solo la conferencia. Mi nombre es Betty AJ y ha sido un honor haber sido su moderadora y con ello cerramos esta conferencia de jóvenes y territorios de 2025. Gracias.